Hola, soy Lili Ashar Román. Este canal es un espacio para compartir vida, fe que transforma, experiencias que sanan y conversaciones con propósito. Como mujer en proceso, te invito a caminar juntas en autenticidad, sanidad integral, esperanza y propósito en Dios. Bienvenida. Hola chicas, bendiciones. De verdad que me encanta poder compartir nuevamente con ustedes a través de este espacio, que puedan estar aquí en mi canal nuevamente. Hoy realmente tengo el honor de presentarles a una mujer bellísima, una mujer que admiro mucho, que es un referente de fe, es un referente de hija de Dios, que aparte pues es abogada también. Dios la está usando en esa profesión. Y es emprendedora de cosmética orgánica, pero más allá de todo eso, realmente es una mujer que me inspira, que amo lo que Dios está haciendo con ella, con su esposo Itiel también. Nada más veo por ahí sus historias de que va a congresos, la invitan a muchas partes y de verdad que algo muy bonito Dios está haciendo con ellos en este tiempo, y eso es lo que quiero que ella nos pueda transmitir a esta hora, nos pueda inspirar, nos pueda contar de su testimonio, porque sé que tiene muchas cosas que contarnos, y de verdad que para mí es un privilegio el que ella pueda sacar este espacio para bendecirnos. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Elian Chan. Elian, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, mi querida Lili. Desde acá de Ecuador, un fuerte abrazo hasta Colombia, Valledupar, me dice Lili. Es un gusto poder hoy compartir con ustedes. Estoy emocionada porque sé que hoy Dios nos va a hablar a todos. Amén, amén. Bueno, realmente yo estoy con una perlita y hoy vamos a estar hablando acerca de eso, de cómo superar esas luchas actuales, sean espirituales, sean emocionales o sean físicas, para convertirlas en perlas de crecimiento. Y yo estoy hablando realmente con una perlita, porque bueno, yo no sé de dónde vino ese nombre, porque ella, creo que su emprendimiento se llama Perla Room. Y quiero que me cuentes cómo vino todo esto de Perla. Y recuerdo que cada vez que yo hablaba con ella a través de WhatsApp, ella me decía, hola Perlita, y todo es Perlita, Perlita. Entonces como que me llama mucho la atención todo eso. Y bueno, ¿cómo nace? Bueno, artísticamente digo yo, me dicen Perlita, mi nombre es Elian Chan realmente, pero todo el mundo me llama Perlita, y es por esa misma razón que a la gente yo le digo Perlita o Perlito a los hombres, y me preguntan, ¿y por qué me dices así? Entonces ahí yo les cuento el por qué yo creo que cada persona es eso, una perlita en manos de Dios, porque las perlas solo nacen del dolor, y cuánto más nosotros los hijos de Dios sabemos lo que es pasar un proceso, lo que es sentir dolor en el corazón, que a veces Dios permite que pasemos para poder hacer de nosotros mejores hijos, mejores seres humanos, mejores cristianos, pero yo diría en mi dialecto de perlístico, mejores perlas sacar en nosotros, porque eso hay dentro de nosotros, sino que a veces necesitamos de Dios para que Dios pueda sacar esa belleza que va mucho más allá de un físico, sino que la conocemos como esa gracia de Dios, y que solo los que tienen a Dios en su corazón pueden percibirlo tanto en sí mismo como en otras personas. Y eso me encanta, de verdad que es un gran mensaje lo que está detrás de esa palabra, porque bueno, nosotros lo podemos ver como un cumplido, ¿no? Perlita, ay, qué bonito, ¿no? Qué bonito, pero ¿qué hay detrás de ese nombre, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Y en ese tema es en lo que nos queremos enfocar, de esas luchas internas que muchas veces tenemos y que muchas veces no ven. La gente no ve, ¿no? La gente ve lo bonito, el éxito de la persona, pero nada ve el sufrimiento, nadie ve ese dolor, nadie ve ese proceso de sanidad. Solamente uno es el que lo está experimentando, el que lo está viviendo, y luego, ¿no? Eso se convierte en esa perla, en ese fruto hermoso que Dios nos permite vivir después de un proceso largo de sufrimiento, se podría decir, de dolor. Y bueno, por eso quiero preguntarte, Elian, ¿qué fue esa parte de tu vida que te costó aceptar? Bueno, algo que nace mucho de mi historia como tal, porque mira, a veces muchas personas que Dios las exalta, pero yo sí creo que Dios es quien exalta, Dios es que te posiciona y Dios es que te envía a los lugares donde tú estás. Es porque realmente han vivido algo en su proceso para que Dios los haya puesto donde hoy están. Y una parte de mi historia, ¿no?, que puedo contar, que me costó mucho aceptar, tiene que ver mucho con esto de la autoestima. Por eso es algo que me encanta mucho hablar con los jóvenes o compartirlo sobre este tema de la identidad. Porque por lo general
cada uno tiene un trasfondo en su niñez que te marca. Y eso pasó mucho en mi vida. De niña sufrí un sinnúmero de circunstancias que marcaron mucho mi niñez y que realmente jamás pensé cuando era adolescente llegar a pensar en un Dios y llegar a pensar que ese Dios era tan real que podía hacer algo conmigo y en mi vida. Hasta que cuando tenía 15 años conocí al Señor y yo, o sea, es algo que uno no puede explicarlo con palabras, pero sí experimentarlo. Porque normalmente yo no vengo de un hogar cristiano, no vengo de un hogar donde haya vivido lo que es el amor en familia, vengo de padres disfuncionales y muchas series de cosas que viví en mi niñez. Pero cuando tú conoces ese Dios y te encuentras con un Dios de amor, con un Dios increíble, realmente tú dices, wow, ¿por qué no lo había conocido antes? Y cómo Él puede transformar tu vida, porque muchas veces de pequeños cuando no tenemos o no conocemos a Dios, realmente no sabemos cuál va a ser el futuro de nuestra vida y pensamos que nacemos, morimos, nos reproducimos y morimos, me enseñaban en la escuelita. Pero cuando viene Dios, viene a chocar ese plan común de los seres humanos y viene a transformar tu visión, tu propósito, tus planes. Me costó mucho aceptar el hecho de que existía ese Dios, de que existía ese Dios que pudo haber cambiado mucho de mi futuro, que hoy lo estoy viviendo, ¿no? Bueno, ¿y cómo te sentiste cuando empezaste a conocerlo? O sea, ¿cómo afectó de alguna manera tu autoestima, eso que estabas sintiendo? Bueno, mira, para contarte un poquito, yo desde que nací gordita. Pues toda mi vida he sido bien gordita. Cuando yo estaba en la escuela, imagínate, era la niña más gordita, en el colegio era la niña más gordita. Pero cuando llega Dios, viene a cambiar mi forma en la cual yo me veía. Me paraba en un espejo y obviamente recibí muchas marcas en mi niñez con el tema de la sexualidad también. Mucho abuso de parte en mi niñez, que llegó un momento cuando aún no conocía a Dios, a pensar que el sexo opuesto era malo y que yo no me iba a casar con el sexo opuesto y muchas cosas cuando tenía 11 años, 12 años. Muy aparte mi autoestima con respecto a mi físico, la gordita del salón, y a veces sí sufría mucho bullying de parte de mis compañeras, o sea, muchas cosas que pasaron en esa parte de mi niñez que me hacían desvalorarme, que me hacían pensar que yo no tenía talento, que yo no podía ser alguien en un futuro, o sea, más que una chica común y corriente. Pero ahí cuando tú conoces a Dios, cuando Dios te cambia la perspectiva y ya no te ves como tú te has visto todo este tiempo, sino te ves con los ojos que Dios te ve. Y eso donde lo aprendes es leyendo su palabra, ¿no? Cuando yo me acuerdo que empecé a leer la Biblia y veía tantas afirmaciones de Dios que eran para mí como su hija, empecé a entender, wow, o sea, yo sí tengo un valor, yo sí soy especial, Dios sí me ama, a pesar que hubo momentos en mi vida donde sentía que no me sentía amada, pero llegó ese Dios que no lo veía ni lo podía tocar, pero me pudo demostrar y hacerme sentir que yo era amada. Bueno, de pronto hay ciertas palabras de algunas personas que nos marcan o ciertas situaciones también, de pronto en la familia, el entorno en el que vivimos. ¿Realmente cuándo te diste cuenta, como que cuándo empezaste realmente a luchar con tu físico? ¿Fue un gesto de alguna persona? ¿Fue un comentario? O sea, ¿cómo claro. te diste cuenta de eso? Mira, algo que yo recuerdo y suelo contar en las charlas cuando tengo la oportunidad de compartir, yo no entraba aún a la escuela, o sea, yo tenía alrededor de 4 años y yo sí me acuerdo que empezaron pues las marcas de que en la propia familia inclusivemente la exclusión, el rechazo, a veces no tanto por tu físico, sino por cómo tú eras. Y recuerdo en algún momento, Lili, cuando no lo suelo contar mucho porque sí es un poco fuerte, pero cuando yo no entraba a la escuela, yo me acuerdo que pasaba mucho en casa sola con mi hermana. Mi hermana era grande, entonces ella no cachaba lo de mi onda, pues ella estaba en otra onda. Y pasaba mucho tiempo sola, porque mis papás trabajaban, no había una buena relación tampoco familiar, y jugaba sola y todo era sola. Entonces, en esa soledad, sentía yo soledad a esa edad. Me sentía muy sola, por eso era muy introvertida. Yo cuando tenía 4 años no es que era muy sociable, era muy calladita, muy tímida. Y me acuerdo en alguna ocasión jugaba sola y empecé a crear en mi mente, en mi cabecita, creo que era esa voz del enemigo, ahora entiendo, que me decía, nadie te quiere, nadie te ama, ¿qué haces en este mundo? Y yo me acuerdo que de pequeña íbamos mucho a velorios. Justo en esa temporada fallecían
familia de mis papás y mis mamás, pero ya eran mayorcitos, ¿no? Y yo me daba cuenta a esa edad que la gente lloraba mucho por los muertitos, ¿no? Por la gente que fallecía. Y lloraban y los extrañaba. O sea, hacían sentir como que eran todo en su vida. Y yo llegué un momento a pensar, digo, ¿y si yo llego un día a morirme? ¿Será que ese día llegará para que realmente la gente me demuestre que me quiere, me demuestre que me ame? Y llegó un momento a desear morirme, porque no tenía mucho sentido lo que yo vivía en ese entorno, papás ausentes, mucho, porque pasaban trabajando, entonces pasaba mucho tiempo solo. Y en alguna ocasión jugando, encontré un cuchillo de estos de cubiertos, ¿no? Pero antes eran estos de plata, con puntita al final. Y en una ocasión jugando sola, yo decía, ¿y si esto me lo clavo, será que ya me voy a morir y ya se va a acabar todo esto? O sea, en mi inocencia. Y me acuerdo que quise introducírmelo por el ombligo. Entonces empecé como que a hacer fuerza y entra mi hermana a la habitación. Entonces yo me asusté y lo escondí. Y desde ahí empecé como que con esos deseos de querer ya irme, claro, en mi inocencia, porque no entendía muy bien qué significaba eso. Y así empezó yo creo que Dios desde ahí a cuidarme, porque había muchos momentos en mi vida de tan niña, sentir esos deseos, sentir el deseo de irme de este mundo y cosas así. Pero tremendo, de verdad tremendo, como tú dices, en esa inocencia de no saber muchas cosas, de no entender muchas cosas, pero lo que de alguna manera te llevó la soledad, ¿verdad? Ese sentimiento a querer pues terminar con tu vida. Y bueno, realmente ahí hubo propósito de Dios, porque estás aquí y Dios está cumpliendo ese propósito en tu vida, lo sigue haciendo, sé que sí. Y bueno, en medio de todo ese proceso, mientras conocías al Señor, mientras seguías de pronto luchando con tu autoestima y aún conociendo la verdad, ¿cómo fue ese proceso? Porque, ok, conoces que Dios te ama, que Dios te ha dado un valor incalculable, que tú eres obra maestra del Señor, pero todavía seguías lidiando con esa autoestima. Claro que sí. Yo creo que cuando conocí a Dios, a pesar que conocí ese Dios increíble, mira, el día que yo acepté al Señor, fue una cosa loca porque era un auditorio súper grande y yo era muy tímida, imposible que yo pase hasta donde estaban invitando a que vengan a orar, a hacer la oración de fe. Lili, yo me acuerdo que ese día lloré como nunca había llorado, porque refugié, mis emociones eran muy, muy ocultas. Yo siempre fui una niña niño, digo yo, porque decía niño, fuerte. Ese día lloré, le preguntaba a mi mamá si pasaba. Mi mamá en ese rato no es un juego. Mi mamá era súper católica en ese entonces. Entonces yo no sé cómo pasé, pero pasé, oraron por mí. Ese día me llevaron a un cuarto blanco, me acuerdo así, era como que estaba en el cielo. Yo nunca había sentido algo así. Y cuando yo salí de esa habitación, que me explicaron lo que había hecho y todo eso, el auditorio era gigante y para tú salir tenías que pasar un pasillo gigante, así súper grande, ni siquiera medio kilómetro, digo yo. No había nadie, entonces yo salí de ahí, o sea, llorando y caminaba, pero Lili, desde ese día, siempre suelo decirlo, yo salí de ese lugar con alguien a mi lado. Ya no volví a sentir esa soledad que yo sentí de niña. Y era como que alguien iba al lado mío caminando y yo venía hablando con Dios y le decía que lo amaba y que ahora comprobaba que era real en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el primer tiempo que estuve yendo a la iglesia, conociendo cosas nuevas en Dios, ¿no? Porque al inicio yo no sabía ni cómo orar, qué era hablar en lenguas, no sabía nada. Entonces, pero ahí empezó realmente el proceso como tal, porque por más que ya conocí ese Dios, ahí es cuando Dios empieza a escarbar todo lo que hay dentro de ti. Ahí es como que más a flor salió mi baja autoestima, mi falta de identidad y muchas cosas más que me tocó lidiar. Pero había una diferencia en medio de todo esto y era que ahora podía ir a donde ese Dios. Me sentía mal, podía llegar a mi habitación a llorar, pero llorar con Dios. Tenía pensamientos raros, pero podía llegar a hablar con Dios y contárselos y que Dios en medio de su palabra me enseñara cosas que tú te quedas como loca, porque cuando tú estás conectada con Dios, lees la Biblia, justo es algo de lo que habías estado orando o lo que habías estado pasando. Entonces Dios empieza a hablarte tan directamente que ahí empezó Dios también a trabajar que de lo que yo había estado viviendo desde muy niñita y que solo lo había escondido debajo de la alfombra. Bueno, y ahora que dices de que llegabas delante de la presencia de Dios y nada, le comentabas cómo te sentías y esos pensamientos que tenías, si nos puedes contar cuáles fueron algunas de esas mentiras que Dios en medio de ese proceso le tocó derrumbar, ¿cuál sería? Bueno,
Que definitivamente que yo era amada, que yo era hija de Él. Porque mira, aún a pesar de los primeros años que empecé a caminar en Dios, a servirle a Dios, una locura, ¿no? En los primeros años uno quiere vivir en la iglesia. Pero no fue hasta después de unos años que yo pensé que sí estaba bien. Mira, y cómo Dios es tan bueno. Yo decía, no, yo ya soy cristiana, ya soy transformada, soy nueva criatura. Hasta que alguien me regaló un libro que se llama Hijos de Intimidad. La verdad no lo quería leer mucho porque tú lees Hijos de Intimidad y sientes que es el típico libro de, no sé, que te enseñan a orar. Ya sentía yo que ya sabía cómo hacer. Cuando yo empiezo a leer ese libro, habla justamente no de cómo ser íntimo de Dios, sino de cómo ser hijo de Dios. Y ese libro, Lili, me hizo llorar hasta no poder, y a pesar que yo ya tenía unos ciertos años en Dios, que ya servía a Dios, que ya tenía ciertas bases en Dios, me di cuenta que no, realmente esa identidad en Dios no había estado del todo afirmada. ¿Por qué? Porque había momentos donde yo pensaba que mientras más oraba, Dios más me amaba, que mientras más servía, Dios más me iba a ver con agrado. Y uno se empieza a llenar. ¿Por qué? Porque como tu identidad no está afirmada, tú piensas que son los actos los que van a hacer que Dios te ame más. Pero no son los actos ni cuántas horas tú ores o ayunes que Dios va a demostrarte que te ama o que no te ama, porque eso no define el amor de Dios hacia ti o hacia nosotros. Entonces empecé yo a entender eso, porque a veces llegaban momentos de culpa donde, no sé, una vez cometí un error y se sentía tan mal, o se sentía como que Dios no era un padre, sino como un juez, que si hacías algo mal te iba a castigar. Entonces ahí me di cuenta en ese momento que no estaba viendo a Dios realmente como Él quería, que era como un padre, ese padre que quizás yo no tuve, pero como mi figura paternal era ese padre muy correcto, que si hacía algo me retaba, que si hacía algo me castigaba. Cuando conocí ya con el tiempo a un Dios que no era así como quizás me lo habían pintado, quizás como yo pensaba que era, ahí yo dije, wow, o sea, Dios no me ama por cuanto yo haga o deje de hacer. Wow, tremendo, tremendo, de verdad que sí. Yo creo que muchas de nosotras hemos pasado por ese momento donde creemos que estamos sanas, pero leemos algo como te pasó a ti, o escuchamos de alguna enseñanza, o a través de una persona también Dios nos habla y como que, wow, nos confrontamos nuevamente, y ahí es como que otro escalón más que debemos trabajar, que debemos subir, ¿no? Así es. Y bueno, en medio de esa confrontación, Elia, ¿cuándo te diste cuenta de que Dios quería algo eterno contigo en medio de ese dolor, que estaba trabajando algo eterno en medio de eso que estabas sintiendo? Bueno, yo creo que es algo que tú sí sientes desde el primer momento, pero hay veces que sabemos, pero no lo vivimos, no lo sentimos. A veces sabemos que somos hijos de Dios, pero no nos sentimos como hijos de Dios. Nos sentimos como esclavos, porque el esclavo tiene que hacer cosas para agradarle a su amo. Pero el hijo no, tú sabes, en la historia del hijo pródigo, el hijo se fue con toda la herencia. Sin embargo, cuando regresó, el padre no vio, te me llevaste la herencia, sino que fue y lo abrazó. Y ese realmente es Dios. Y cuando uno empieza a conocer profundamente quién es Dios, empiezas a ver lo eterno que puede llegar a ser Dios, que ya no son tus planes ni tus sueños, sino que son los planes y los sueños de Dios que tiene para ti. Empiezas a caminar confiado, porque sabemos que no somos ya de este mundo. Y es difícil, verás, entenderlo. A veces lo sabemos que somos cristianos y no somos de este mundo, pero a veces no lo llegamos a entender, a realmente crear esa identidad como hijos de que, oye, yo no soy de este mundo, yo soy del cielo, Dios es mi Padre, no puedo acomodarme o a encajarme en este mundo porque no soy de aquí. Algo que yo entendí es que a veces Dios nos permite pasar por procesos, es para que no nos acostumbremos a esta vida, porque realmente esta no es, o sea, no somos la nacionalidad que Dios nos dio, hay algo mucho más allá. Bueno, en cada proceso hay patrones de conducta, patrones emocionales. ¿Cuál crees que de pronto habían sido esos patrones que habías llevado, ¿verdad? Durante tu vida, durante tu proceso, y que de alguna manera se tenían que derribar? Wow, muy, muy buena esa pregunta. Bueno, creo que esos patrones hasta ahora los seguimos arrastrando, pero gracias a Dios y su forma de formarnos, porque con cada persona yo creo que Dios es tan multiforme. Contigo puede tratar de una forma, conmigo de otra, o con otro, pero todo es necesario para
Mira, hoy yo me escucho hablar y me llena de felicidad de ver lo que Dios ha hecho conmigo, porque yo no era esta Elian. Y ahí viene hay una frase que me encanta que dice, todo lo bueno que hay en nosotros es solo Jesús, todo lo malo, eso somos nosotros. Y hablando de patrones emocionales, pues imagínate, hablarte de venir de una familia disfuncional, padres que terminaron separándose, falta mucho de amor en mi familia, sí te llega a crear un molde estructural. Yo me acuerdo que, mira, luchaba mucho en la iglesia cuando yo empecé como chica, con la comparación con otras chicas. No veía, pues chicas hablaban en lengua, oraban, cantaban, danzaban, actuaban y yo no tenía talento. Y digo, ¿qué hago aquí? Porque yo no sabía nada, pues no sabía ni tocar el pandero, o sea, nada. Entonces llegué mucho a compararme y yo sentía que sufría mucho porque solo miraba al resto y no me miraba como Dios me veía. Entonces yo empezaba a querer llegué mucho a compararme o a sentirme inferior porque no tenía lo que otros solo miraba porque no venía de familia como Dios me veía. Entonces, y empecé mucho a compararme y a sentir que estaba en una competencia y por eso te decía mucho esto de otros. No, entonces tengo que orar más horas. Tengo que servir más en todos los ministerios que haya que pueda servir para sentirme que realmente era una hija de Dios. Cuando ya Dios te cambia ese molde y te quiebra, porque es como un quebrantamiento que Dios hace en tu vida, como que te rompe ese cascarón de lo que tú crees que es, y que incluso a veces en la misma iglesia hay, pero ahí es cuando tú con Dios tienes que experimentar ese quebrantamiento que es un nuevo molde, y ahí viene lo de nueva criatura somos, y es que realmente es así. Ya esas emociones que antes sentías de envidia, de enojo, de comparación, quedan atrás y ya, por ejemplo, ya empecé a no ofenderme fácilmente, porque a veces uno se toma mucho las cosas personales, pero a veces son de esas heridas del pasado, que inconscientemente están en tu subconsciente. Y empezaba a darme cuenta que era más amorosa, que ya no era tan fría emocionalmente. Y me empezaba a decir la gente, tú eres bien cariñosa. Y yo por dentro me quedaba pensando y yo decía, yo no soy cariñosa. Pero la gente empezaba a decirme, tú eres bien cariñosa, tan linda. Y sí, yo era así como, ¿y de verdad que solo Dios hace eso? Estaba viendo la perla, ¿no? El fruto de todo el proceso por el que habías pasado. Sí, hay veces que no nos gusta el proceso. O sea, ¿quién quiere? Es como Jesús cuando antes de crucificarlo decía, si fuera de mí que pase este trago amargo. Pero a veces es tan necesario. Yo le doy gracias a Dios por todas esas lágrimas que derramé, aún ya conociéndolo, porque fue una batalla y es como que Dios te desarma. Y para desarmarte te va a doler. Y pasé muchas cosas duras dentro de mi vida cristiana, aún sirviéndole a Dios. Habían también estos problemillas dentro de los ministerios y que tú eres nueva y por qué te pusieron a liderar. Muchas cosas ministeriales. Muchas cosas que yo viví porque era inexperta, porque tampoco sabía muchas cosas como otros, pero Dios en ese proceso fue tan lindo porque el proceso no es para que te quedes estancado ahí en la oscuridad, sino para ir donde está Dios. Señor, estoy en esta oscuridad, en este hueco, pero ayúdame a salir. Y ahí viene Dios y te va guiando de poco en poco con su palabra, te va abriendo la mente, te va revelando cosas y empiezas a ver ya no con tus ojos humanos, sino con otros ojos. Empiezas ya no a enojarte por cosas, sino a ver al prójimo o a la otra persona con ojos de misericordia, a ver por qué él actúa así. No sé, una parte ya está psicológica, creo yo. Sí, eso es bien interesante lo que comentas. Y bueno, creo que en medio de todo ese proceso también Dios guardó tu corazón, porque como dices tú, ahora veo a las personas tal vez como Dios las ve, ¿no? Con ojos de misericordia. Y mira que cuando comentabas al inicio de que bueno, pues yo no canto, yo no bailo, pues ¿qué entonces qué hago yo aquí? Créeme que no eres la única, yo también pasé muchas veces por eso. De hecho, te cuento que yo fui de danza, pero no duré mucho tiempo. Empecé a hacer audiciones para estar en el grupo de alabanza, porque yo no sé, hay algo que pasa con el grupo de alabanza y todo el mundo, todo el que quiere ir allá, se convierte, quiere ser del grupo de alabanza. Nada, hice las 2 audiciones, no pasé. Solamente estaba como en los coritos, pero pues como tal no hacía parte del grupo. Y yo quería hacer muchas cosas en la iglesia y realmente no. Dios como que luego, tiempo después, cuando fui creciendo un poquito más, me fue como redireccionando. Y te quiero preguntar acerca de eso. ¿Tuviste algún choque entre tus planes, lo que tú querías y cómo querías servir a Dios y los planes que Dios tenía para ti? Wow, bueno, el choque fue desde que lo conocí a Dios. Porque si hoy, a veces me hago esa pregunta, si yo no te hubiera conocido a Dios,
probablemente estuviera en otro país, porque desde muy chiquita mi sueño era irme a otro país y hacer mi vida en otro país. Pero cuando conocí a Dios, ya, pues ahí viene lo duro, porque no solo es decirle sí a Dios, sino también decirle sí a los sueños que Él tiene para ti. Y eso incluye quitarte de la cabeza tus propios sueños. Pero es hermoso, imagínate, decir, wow, ya no son mis sueños, sino los sueños que Dios tiene para mí. Pero si podemos en una balanza los sueños de Dios con los tuyos, no son nada comparado a lo que Dios piensa y ve de ti. Pero yo creo que es lindo cuando tú te enamoras de Dios. Y ahí hay un versículo que dice que con cuerdas de amor nos atrajiste. Y fue tan bonito enamorarme y conocer a Dios así, sin imposición, sino porque Él mismo a mí me enamoró. Yo mismo lo busqué, yo mismo lo quise conocer. Porque ya tú sabes qué pesa más en tu vida. Ya tú sabes que llega Dios y te llena todo lo que, ni aún consiguiendo el título más alto o el puesto más alto en un trabajo, te va a llenar como lo hace Dios. Y ahí es donde tú dices, Señor, quiero vivir para ti, quiero vivir para servirte. Sí, de verdad que es muy hermoso. Mira que, bueno, en mi caso, yo tenía guardado en mi corazón el poder cantar. O sea, ese era uno de mis sueños, poder cantar. Y yo me visionaba en una banda, o sea, la típica banda de rock con los chicos atrás y yo la vocalista. O sea, yo me pintaba así, pero realmente eran sueños, pienso yo, vacíos, cosas mías, pero Dios me fue redireccionando a eso que Él quería, y yo te puedo decir que yo dejé de sufrir por eso. O sea, ya, ok, Señor, ya, yo no voy a cantar perfecto. Yo lloraba, Elian, tremendamente, y todo el mundo me decía, no, pero tú no cantas bien, y ese dolor aquí como que no, yo sí canto, pero no, ya después yo renuncié a eso y Dios me fue redireccionando, y ahora te puedo decir que yo amo los planes de Dios, y yo le digo, Señor, yo no quiero hacer nada que vaya en contra de eso que tú quieres para mí. Y es lo mejor que uno puede hacer realmente, y es amar, o sea, soltar nuestros sueños, preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Cuál es esa asignación que tienes para mí en esta tierra? Y hacerlo, porque de esa manera estaremos cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra. Y es satisfactorio. Mira, algo muy parecido me pasó ya cristiana. Yo conocí a Jesús a los 15, a los 18, tocó la época de salir del colegio e ir a la universidad. Soy muy sincera, nunca le pregunté a Dios sobre mi carrera, porque yo desde que estaba desde antes de conocer a Dios, yo ya tenía como que ese plan. Yo quiero estudiar ingeniería en petróleo, porque yo me veía, no sé, en Dubái, en China, en petroleras, no sé, una cosa así, en algo que sea fuera de lo común de una mujer. Cuando yo me meto a la universidad, el pre duraba aproximadamente 6 meses. Yo nunca le pregunté a Dios, ¿esto tú quieres que yo estudie? ¿Esto tú tienes para mí? Yo solo de una, yo ya sabía, me metí y me inscribí. Cuando me tocó hacer el pre, Lili, fue horrible. Creo que fue la temporada más oscura siendo cristiana, porque yo pasaba de lunes a domingo en la universidad. Me enfrasqué tanto en que yo tenía que pasar ese pre, que yo me olvidé de Dios. Yo sentí que yo sí me olvidé de Dios. Yo como que le dije, Dios, espérame un ratito, paso el pre y vuelvo donde ti. Entonces yo domingo ya no estaba yendo mucho a la iglesia, pues yo domingo me iba a estudiar, voy a estudiar. Imagínate, hasta los domingos en la universidad estudiando en los grupos aparte de estudio, y yo le metí todo mi empeño y mi esfuerzo. Sí, fue muy frustrante. Yo me acuerdo que cuando ya estábamos terminando el pre, yo sentía que algo pasaba, pero como que no iba a pasar, porque era horrible, Lili, era matemática, física y química. Era una cosa que mi cerebrito como que no sé, no daba, Dios mío. Y verás, yo agarro un taxi, justo creo que unas 2 semanas antes que se acabe, y me agarra un señor, un taxista. Y él me ve por el retrovisor y me dice, tú eres cristiana, me dice. Pero yo nunca le dije nada, o sea, ya era Dios, yo creo. Y empezó él a orar por mí. Y hablaba en lenguas y oraba por mí, y me empezó a decir cosas que yo estaba viviendo ahí adentro. Pero nunca en mi vida había visto a esa persona, y nunca más creo que la volví a ver, nunca más la volví a ver. Y ahí yo sentí que Dios empezó a trabajar en mí. Cuando ya llegó el examen final para ver si pasaba o no, Lili se pasaba con 7.20, yo pasé con 7.10. Casi. Ya me quedé. Cuando me dan la noticia, Lili, yo lloré, pero en el fondo sentía que Dios me decía, por aquí no es. Ahí está, tú querías hacer tus planes. Todo ese esfuerzo de 8 meses que me maté en esa universidad estudiando, no valió. Y ya no podía volver a ingresar. Tenía que esperar un buen tiempo, volver a dar otro examen, un relajo.
Lili, pasó un año porque te castiga aquí el gobierno. Bueno, en ese entonces el Ministerio de Educación te castigaba con un año por no cruzar ese premio. Un año sin estudiar, imagínate. Un año donde yo lloraba todas las noches. Me acuerdo que mi cuarto quedaba junto a una ventana y yo me sentaba en mi cama mirando al cielo en las noches y yo lloraba. Me quedaba horas llorando y diciéndole a Dios por qué. ¿Qué hice mal? Y en ese proceso, ya acabar el año, yo volví a aplicar, pero obviamente ya no apliqué a lo mismo, ¿no? Entonces mucha gente me decía, Lian, tú eres buena hablando. Dice, estudia derecho, estudia derecho, estudia derecho. Sentía yo que Dios también me encaminaba por ahí. Y en diciembre yo aplico en una universidad privada. O sea, imagínate, probabilidades que me den un cupo gratis ahí era 10%. O sea, nula. Yo no sé ni cómo apliqué ahí. O sea. Entonces yo me acuerdo que cuando apliqué yo le dije, Señor, si tú me has guiado aquí, tú mismo sabrás cómo yo voy a cruzar esta carrera y en esta universidad cara. Entonces, bueno, verás, me dieron un cupo, yo di un examen y de acuerdo al porcentaje del examen tú tenías una beca y obtuve esa beca. Entonces yo cuando entré ahí, no lo podía creer, pero se me hacía raro. Digo, pero ¿cómo? ¿No? Y si se me acaba la beca, ¿cómo voy a pagar esta universidad? No fue una cosa de locos. Pero bueno, resumiéndote un poco, Lili, yo terminé la universidad en esa terminé la carrera, que es la carrera que hoy yo tengo, en esa universidad. Y fue tan loco cuando yo me gradué porque parecía que yo solo entré el primer ciclo y yo digo, no, yo creo que aquí un ciclo de avanzar porque no voy a tener. Y ahí en ese proceso también nació Perla Room. Perla Room fue un emprendimiento con el cual yo sostuve esa carrera. Porque a pesar de que tenía una beca, la beca no se paga pues totalmente, no era un porcentaje. Y el resto con ayuda también de mi papá, pero de Perla Room, que yo creo que fue Dios en medio de eso. Yo pagaba mes a mes, yo me acuerdo que hacía mis cuentas y sí me alcanzaba y todo me pagaba lo que tenía que pagar mensual. Y mira, lo acabé. Tremendo. Es un gran testimonio, Elian, y me identifico contigo porque recuerdo mucho que me pasó. El Señor me regaló una palabra en el 2015 y Él me decía que Él me iba a usar en medios de comunicación para llevar su palabra, para llevar su mensaje. Y bueno, en su momento yo había salido recién del colegio y yo simplemente recibí la palabra en un ayuno y yo dije, bueno, ok, Señor, algo pasará. Y 2 semanas después me contactaron de un canal local aquí en la ciudad de Valledupar y me dijeron, mira, estamos haciendo casting, ¿no te gustaría ingresar a este programa? Se llama Gente Diferente, gente como tú, y creemos que tú tienes algo diferente. Entonces, bueno, yo fui, total que en ese programa no fue, pero había otra chica que era de otro programa y ella sí me hizo el casting y me quedé ahí. Nena, yo quedé súper sorprendida porque realmente yo no tuve que hacer nada. Dios dijo y Dios abrió la puerta. Y eso es bien importante en medio del proceso y los planes que Dios nos dirige de alguna manera, porque de verdad que, mira, al que Dios llama, yo siempre lo he dicho y yo me robé esa frase, ahora no me acuerdo de quién, pero al que Dios llama, capacita y le da todo. O sea, todo te provee de una manera impresionante. Entonces yo creo que Dios te va... Solo Dios lo puede hacer. Total, te va capacitando y realmente, como dices, solamente Dios puede hacer eso. Y qué bonito que uno, bueno, cuando empieza a conocer del Señor y sabe, lo conoce porque lee su palabra, porque de alguna manera tiene una relación con Él, ya uno como que ya se despoja de muchas cosas. O sea, ya, ok, este era mi sueño, pero Dios quiere que haga esto. Exacto. Y es como que te lanzas a los brazos de Dios, Señor, lo que tú digas. Mira que cuando me dan el cupo, antes de dar el cupo, me dieron una palabra y esta persona me dice, hasta hoy vas a llorar, me dice así. Y yo así entre mí, ¿cómo sabe él que yo lloro todas las noches porque no entré a la U? Me dice, hasta hoy vas a llorar. Y me dijo, Dios te va a dar este año, antes que se acabe este año, un regalo. Yo decía, ¿un regalo será mi futuro esposo? Todavía no fue ahí. Y fue el cupo de la universidad, porque fue justo en ese mismo año. Wow, tremendo, de verdad, que me alegra mucho los planes de Dios en definitiva son hermosísimos. Elian, de todo este proceso que pasaste, no sé si de pronto tuviste en algún momento algún pensamiento de, ay, qué vergüenza, como que esta parte de mi historia, o esto realmente no ayuda a nadie, pero que luego más tarde entendiste que desde tu herida, desde tu proceso, desde tu testimonio para sanar a otros. Oye, yo creo que Dios lo hace no en una cosa, en muchas. Te voy a contar otra cosa, pero por ejemplo, en el caso de mi esposo, yo antes de conocer a mi esposo, conocí muchas pruebas superadas. Que llegó un momento donde uno dice, Dios mío, ¿por qué pasó por estas desilusiones amorosas siendo tu hija y con tus hijos?
cuando ya llega tu esposo, ya tú entiendes muchas cosas más de por qué Dios te hace pasar por eso. Y sí, en algún momento te da vergüenza, ¿cómo voy a contar o sea, terminé con mi novio? O sea, ¿cómo voy a contar esas cosas? Pero bueno, mira, cuando nació Perla, la palabra Perla, justo yo estaba pasando, no sé si fue uno de los procesos más complicados en mi vida, porque estaba viviendo, creo que triple pérdida. La primera fue cuando mis papás se separaron, nos fuimos a vivir con mi hermana, mi mamá y yo, y ya mi papá se quedó donde vivíamos. Entonces, cambiarte, o sea, imagínate, dejar, a pesar que mi papá era presente físicamente y no emocionalmente, estaba ahí mi papá. Y ese desapego de tu papá, de muchas cosas, también fue complicado. Luego conocí a una persona, me desilusionó, segunda pérdida, en ese mismo temporada. Y la última pérdida, que creo que fue una de las más complicadas, fue que a pesar que vivíamos con mi hermana, vivíamos en su casa, pero yo vivía sola con mi mamá. Mi mamá conoce a una persona, se enamora a ciertas edades a las mamás. Ya para eso, lo de mi papá ya había pasado unos 4 años, 3 años, por ahí. Mi mamá conoce a otra persona y se va. Lili, yo me quedé sola, literalmente. Claro, era la casa de mi hermana, pero viví sola durante muchos meses. Y lloraba mucho porque me sentía tan sola. O sea, la cuestión de mi mamá fue que ella se fue lejos. O sea, no es que se fue y se fue lejos a otra ciudad. O sea, me sentía tan abandonada en ese momento. Y yo me acuerdo que Dios, al empezar ese año, me regaló el Salmo 27. Te lo regalo, alguien me escribió, mira, Dios me dice que te diga que este salmo es para este año. Bueno, yo me acuerdo que en esos lapsos de llorar por no entender, de sentirme sola, y ahora, ¿qué hago? Me volví a ese salmo lo abrí, voy a leer, a ver, no, que Dios me dio este salmo, para algo debe de servir. Y en ese es el salmo que dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. No, Lili, yo cuando leí eso entré en llanto, pero ya no llanto de tristeza, sino de felicidad. Dios no pudo ser tan perfecto, no hay tanta perfección tanto en Dios para que justo ese salmo que te lo dan en algún momento es el salmo que habla de lo que estás viviendo en ese rato. Creo que ese fue un momento bastante duro para mí, porque sí te da vergüenza, o sea, ¿cómo voy a contar esto? De que imagínate, me quedé sola, siendo hija de Dios, ¿cómo es que te quedas abandonada en pocas? Y sí me tocó ahí ya pocas ver por mí, porque ya no tenía a mi mamá, la relación con mi hermana no era tan buena, mi hermana no es cristiana, entonces ella no compartía mucho esto de yo ir a la iglesia, a servir, no, nada de eso. Entonces sí, fue un momento donde me sentí realmente sola, pero ahí estaba Dios, leí ese salmo y fue tan lindo. Y verás, en ese momento alguien me regaló un libro, y ese libro se llamaba Como una perla. Entonces cuando yo leí ese libro, yo lloré con todo ese libro, me sequé las lágrimas con el libro, porque era lo que yo estaba viviendo y sentía que Dios estaba permitiendo que viviera ese dolor, solo porque quería sacar perlas dentro de mí. Y eso fue lo que pasó, me dolió muchísimo, creo que por eso te digo, fue esa temporada donde más chillé, creo. Pero Dios me regaló esa joyita, todavía no nacía Perla Room, pero viene alguien y me da también una palabra y me dice, Dios te ha dado una empresa, me dice así. Ni por aquí, o sea, no tenía idea. Yo decía, ¿empresa? ¿A mí? Y cuando me habla y me dice, y Dios ya te ha dado el nombre, me dice así. Yo me acuerdo que llegué a mi cuarto, Dios ya me ha dado el nombre. Yo digo, de ley tiene que ser algo con perlas, porque era lo que más me había impactado en ese rato. Y así nació Perla Room, porque nació en un cuartito, en mi cuarto. Ay, no, qué hermoso. De verdad que hermoso, o sea, yo te veo en las redes sociales y bueno, sí veía lo de Perla, pero uno no sabe, ¿no? Cómo nace todo que primero nació en el corazón de Dios, era sueño de Dios y qué bonito, de verdad, qué bonita historia. ¿Cómo crees que has impactado la vida de otros con tu emprendimiento? ¿Te han mencionado algo que te hayan dicho, un testimonio? Uy, muchísimo, no te imaginas. Mira, cuando yo ya sabía el nombre de Perla Room, yo en ese tiempo yo empecé a maquillar, yo maquillaba. Yo decía de hacer algo de maquillaje, pero ni fue eso. Ahí salió la idea del aceitito, que fue de un experimento mío, porque se me quebraron las pestañas de un ojo. Y empecé con ese aceitito. Verás, yo nunca lo ofrecía, porque uno cuando va a empezar eso, a mí me daba miedo. Digo, yo no creo que vaya a vender nada, ni una de vender. Entonces cuando yo empecé a subir
yo me acuerdo que le regalé a ciertas personas unas muestritas. Elian, me dicen, sí me funcionó, véndeme, dice. Y empecé a hacer para vender poquito, creo que empecé con 4 frasquitos. Y de nuevo ellas me mira y me mandaban fotos, pues que las pestañas le crecieron. Y yo lo que hacía era publicar en los testimonios. No subía, yo vendo, cómpreme, nada de eso. Y la gente empezaba a preguntarme, ¿y qué es eso? Yo también quiero. Y empecé así, de a poquito, a vender. Y este emprendimiento llegó a ser tan de Dios, Lili, que justo llega la pandemia. Tú sabes que en la pandemia se cerró todo. No, yo dije, entre mí se acabó mi emprendimiento. ¿Quién me va a comprar? Si prefiere comprar otras cosas que un aceite. ¿Quién me va a comprar? Lili, y yo me acuerdo que yo vivía en un segundo piso, entonces tengo fotos de cómo yo por una canastita les bajaba, que iban hasta mi casa a comprar. Yo les bajaba por una canastita porque no podíamos, pues no, relacionarnos. Eso me enseñó mucho que Dios, aún en medio de lo que parece que no, Dios ahí obra. Y mira, y ahí me nació la idea de los jabones, de la línea de jabones orgánicos, luego del el gel de ceja. Y por medio de ese emprendimiento yo decía, a ver, si esto nació de ti, Señor, no solo es con un fin lucrativo, sino con un fin de que yo pueda predicar a través de esto. ¿Y qué más? Con la historia que me marcó a mí, que es de la perla. Entonces yo empecé a hablar mucho de esta historia y la gente ahí empezó a llamarme mi perlita. Y con el paso de los meses me escribían de muchas ciudades de aquí de Ecuador que querían los productos. Entonces se me nace la idea, bueno, yo creo que fue de Dios, no mía, todo es de Él. Y se me viene a la mente la idea de ir a esa ciudad, dar una charla motivacional de la perla, y la gente se queda enganchada pues con la perla y los productos, y que por medio de esta persona quede como embajadora de su ciudad para que cuando ella venda también gane, ¿me entiendes? Entonces así empecé, y estos productos, Lili, llegaron a más de 25 ciudades de Ecuador. Yo en pandemia viajé full a pueblitos que ni yo sabía que existían, y me daban la apertura de dar la charla y predicaba porque mucha gente no era cristiana y veía a la gente que hasta lloraba. Entonces yo digo, wow, ¿cómo Dios usa esto para también llegar a otras personas? Tremendo, de verdad, qué bonito todo, tremendo. De verdad que no, Dios no nos abandona. Dios, cuando nos entrega algo, siempre nos está sosteniendo en medio de cada uno de nuestros procesos. Y bueno, Elian, si hay una mujer que nos está escuchando y dice, bueno, ya realmente lo mío no tiene solución, o sea, esta lucha que estoy llevando es muy intensa, de pronto a través de tu experiencia, ¿qué consejo le darías a esa mujer? Bueno, lo primero que siempre le diría es que el dolor no va a ser para siempre, y que el dolor, a pesar que no va a ser para siempre y que es feo, es necesario. Es necesario porque si el dolor no existiera y los procesos no existieran, ¿en qué momento alzaríamos nuestros ojos a Dios? ¿En qué momento voltearíamos a ver que hay un Dios que puede más de lo que tú crees? No necesitaríamos a Dios si no existieran los procesos. ¿Para qué? Sí, todo es lindo y todo es color de rosa. Pero todo lo que Dios permite siempre es con un propósito, siempre es necesario para convertirnos en esas mujeres que Dios quiere que seamos. Otro consejo que le daría es que cuando se vea, deje de verse como ella quisiera verse, sino que empiece a verse como Dios la ve y como también Dios quiere verla mañana, en un futuro, como una mujer, como dice Proverbios, así como dice la Biblia. Le dijera que la identidad que a veces fue marcada en su niñez, o no sé cómo ella llegó a verse en algún momento, se cae cuando vemos a Jesús. Que Jesús es el que nos da identidad, Jesús es el que nos da autoestima, Jesús es el que nos da valor, Jesús es el que nos dice que somos hermosas cuando ni tú mismo te lo dices. Eso le diría. Pero ¿dónde se consigue eso? En Dios. Es muy concurrida esta frase, pero hasta que no lo vivimos, no lo entendemos. Y mientras más te acerques a Jesús, más te vas a parecer a Él, más vas a ser como Él. Y todo lo malo que un día fuiste y que normalmente somos como seres humanos y que quizás aún está dentro de nosotros. No sé si te has preguntado a veces que más fácil es hacer el mal que el bien. El mal, rapidito. Es algo que en un segundo ya dijiste algo que no tenías que ver. Ya hiciste una mueca que no tenías que haber dicho. Ya te enojaste cuando no tenías que haberte enojado. Es tan fácil ser malos, porque está en nuestra naturaleza.
pero solo cuando estamos llenos de Dios, lo bueno empieza a aflorar, las perlas empiezan a salir. Y eso no es porque eres bonita, no es por cuánto ores a Dios. Eso es algo que portas como en el ADN ser hija de Dios. Y es algo que tiene que salir, porque tiene que salir, pero a través de todo lo que Dios nos hace vivir. Porque si no, mañana, ¿cómo puedes aconsejar a otra persona? ¿Cómo puedes hablar a otra persona si tu vida ha sido tan perfecta? Y nunca has llorado y nunca has pasado por un momento triste, cuando los que están allá afuera es gente que necesita, es gente que vive otra realidad, que sufre, que la pasa mal. Tremendo, de verdad que sí. Bueno, Elian, muchísimas gracias por este mensaje. Y bueno, si pudieras resumir tu proceso en una frase, ¿cuál sería? ¿O cuál crees que es esa perla que Dios formó en ti mediante ese proceso? Bueno, me encanta y lo tengo como lema en Perla Room, en mi emprendimiento. Y siempre doy una tarjetita y eso me encanta porque hay gente que me compra y no es cristiana, obviamente. Y lee ese extracto y me dice, wow, qué lindo. Y me mandan la foto, mire, qué bonito este mensaje, bla, bla, bla. Pero esa frase que me encanta y siempre la digo es que somos una perla en las manos de Dios. Es eso, o sea, en las manos de Dios, porque mira, las perlas se forman del dolor. Entra un granito de arena a la ostra y produce en ella una proteína que se llama nácar o conchalina. Ese nácar cubre ese granito de arena y forma las perlas. Pero estas perlas a veces se pueden llegar a demorar hasta 10 años para que se formen dentro de un ostro. Imagínate, 10 años. Y a veces nosotros queremos que ya todo sea rápido y ya quiero ser ungida, ya quiero... Entramos al proceso y ya queremos salir en un mes del proceso. Queremos salir como profetas al mes. Y lo mismo pasa en nuestra vida. No tenemos nosotros una proteína que cubra nuestro dolor, pero sí tenemos algo más poderoso, que es el amor de Dios, que es lo único en nuestra vida que puede sanar y cubrir nuestras heridas. Pero lo que no sabemos es que no solo Dios las cura y las cubre, sino que las convierte en perlas preciosas. Hermoso, de verdad, hermosísimo todo lo que nos has compartido, y sé que muchas mujeres van a ser impactadas, algo va a resonar con ellas en su corazón y Dios va a estar haciendo esa obra. Y Elian, de verdad que bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Nos gustaría que pudieras hacer una oración por todas nosotras y nada, bendícenos a través de tu oración. Amén. Donde tú estás, si estás viendo este live, yo quisiera que ahí tú cierres tus ojos y puedas hoy a sincerarte con Dios. Yo no sé lo que pueda haber dentro de tu mente o de tu corazón, pero Dios sí, dice su palabra que la sale de mi boca y Dios ya la conoce. Quiere decir que Dios sí escucha tus pensamientos, que Dios sí escucha tus latidos, tus emociones, tus sentimientos, buenos o malos, todo lo conoce Dios. Yo quisiera que hoy puedas entregarle tu corazón a Dios nuevamente. Si aún ya lo has hecho, hoy puedas entregarle nuevamente tu corazón. Pero no a medias, sino déjaselo en sus manos. Porque como dice el lema, somos una perla en las manos de Dios. Solo tú en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas en tu vida. Y es lo que Dios anhela de ti. Su palabra dice que lo que Dios ve en nosotros son cosas buenas, cosas grandes. Y así es como tú tienes que empezar a verte, a no verte como quisiera ser, porque a veces nos paramos en un espejo y queremos ser como otra es, queremos ser como a otra vemos, pero es tiempo de que empieces a verte como Dios te ve. Tú eres única en sus manos, no hay otra como tú, ni aún tu hermano o tu hermana se parece a ti, es porque Dios te ha hecho única en este mundo. Y qué hermoso que puedas hoy conocer a ese Dios maravilloso. Aprovecha el tiempo para seguir buscando a Dios, para seguir conociendo a Dios, porque los días se acortan, dice la Biblia. Yo quiero pedirle a Dios que te hable, que te abrace, que te afirme como su hija, que puedas ver a Dios como ese papá que no solo está para juzgar, que no solo está para castigar, sino que está también para amar, para abrazar, para proteger, para cuidar. Señor, hoy te pido por cada una de estas personas que hoy escuchan este mensaje, Padre, que puedas tú hacer eco en sus vidas, que puedas tú arrancar lo que tienes que arrancar, que tú puedas transformar lo que tienes que hacer dentro de ellas, Señor, para hacer de ellas una perla preciosa. Que no se olviden que en ellas hay perlas, que en ellas hay cosas valiosas que tú quieres a sacar, que tú quieres exhibir para que otros puedan ver tu gloria en cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias, Elian, de verdad que ha sido un honor poder compartir contigo en este espacio y bueno, nos gustaría que de pronto si hay alguna persona que esté interesada en contactarte, porque bueno, quiero decirte que yo quiero esos productos, así que cuando no sé que voy a volver a Colombia pronto. a Colombia ya sabes que quedamos en eso, de que me avises porque quiero probar tus productos. Entonces, nada, si hay alguna persona que quiera contactarte, ¿dónde podemos conseguirte? Bueno, estamos en las redes sociales, estoy como Perla Room en Instagram y como red personal Elian Chan. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Elian, por compartir este espacio con nosotras. Espero que no sea la última vez. Y gracias a ti también por quedarte hasta el final de este video. Por favor, compártelo, dale like, déjanos un comentario de qué te pareció toda esta conversación. Y recuerda, eres una mujer auténtica. Sigue sanando, sigue creyendo y sigue floreciendo en el propósito perfecto que Dios tiene para ti. Bendiciones, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bendiciones.